proyecto Navegación Autónoma basada en redes de Kolmogorov a Arnold. Entonces, igual tienes 20 minutos para presentar y al final tienes preguntas y respuestas. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, gracias por asistir. De igual forma, como el compañero Edgar, soy estudiante de doctorado en primer semestre. En este caso, un poco de mi background, yo soy ingeniero en control y automatización y con una maestría en ciencias de sistemas autónomos de navegación. En lo que respecta al contenido de esta presentación, la elaboré un tanto enfocada al registro del tema de tesis que acabo de presentar hace un par de semanas, al igual que el compañero ya fue aceptado. Inicialmente pues les hablaré sobre el protocolo, que es hipótesis, objetivos general, específicos y demás, ¿no? Posteriormente, posibles resultados, evidencia científica, marco teórico, una pequeña revisión del estado del arte y avances y próximos pasos, ¿no? En la descripción del problema, en el contexto de la navegación autónoma, los agentes o vehículos se enfrentan a casos donde las carreteras o los caminos, por ejemplo, donde se tienen que desplazar, no están correctamente definidos o estructurados, además de que se enfrentan a ambientes dinámicos que pueden ser personas, otros vehículos, por ejemplo, los cambios de iluminación, cambios del clima y demás. Para abordar estos problemas, algunos han propuesto arquitecturas de aprendizaje continuo. Sin embargo, con este tipo de arquitecturas viene el problema del olvido catastrófico, que es que conforme se le van presentando nuevas tareas a la arquitectura, esta pierde la capacidad de realizar tareas que ya antes podía lograr correctamente. Para ello, pues la hipótesis de este trabajo es que las redes de Kolmogorov-Arnold podrían ser una alternativa más robusta que las redes neuronales basadas en perceptrones para mitigar este problema del olvido catastrófico y así mejorar la navegación autónoma. Pues esta hipótesis surge ya que se piensa que esta nueva estructura puede ser más capaz de retener conocimientos de tareas previamente adquiridas, lo que es clave en el aprendizaje continuo. El objetivo general de este trabajo es desarrollar y evaluar un modelo de navegación autónoma basada en redes de Kolmogorov-Arnold que permita la retención de aprendizaje y la adaptabilidad a nuevos entornos, mitigando el problema de olvido catastrófico en robots móviles. Dentro de los objetivos específicos tenemos proponer una arquitectura de aprendizaje continuo basada en redes de Kolmogorov-Arnold. También validar la viabilidad de su aplicación en escenarios de conducción autónoma. El tercer objetivo es evaluar su desempeño en la mitigación del olvido catastrófico, esto más relacionado con el diseño de la arquitectura. En el punto número 4 tenemos a analizar la influencia del orden y complejidad de las tareas en su generalización. En algunas arquitecturas de aprendizaje continuo que se han propuesto, los resultados sugieren que si las tareas se presentan de complejidad mayor a menor o viceversa, pueden tener efectos en el aprendizaje y en la mitigación del olvido catastrófico. Finalmente, comprobar su efectividad en un robot móvil real. Los posibles resultados de este trabajo es demostrar que las redes de Kolmogorov-Arnold son una alternativa viable y robusta para la navegación autónoma en ambientes dinámicos. Se espera que sean menos susceptibles al olvido catastrófico en comparación con las redes basadas en perceptrones. La validación experimental de las capacidades de esta arquitectura para retener el conocimiento previamente adquirido y adaptarse a nuevas situaciones de navegación sin tener que reentrenar los modelos de cero. La relevancia científica de este trabajo es la introducción de un nuevo enfoque en redes neuronales aplicadas a la navegación autónoma. Sería algo diferente a los perceptrones a los que estamos acostumbrados.
se espera un beneficio en el diseño de sistemas autónomos, ya que si se logra obtener este sistema de aprendizaje continuo que sea más robusto, significaría un avance en la conducción autónoma, ya que no se tendrían que reentrenar extensivamente los modelos desde cero o con datasets muy grandes. Además, se espera que mejore la transferencia de conocimiento entre tareas y configuraciones robóticas. Como se espera que el robot o esta arquitectura sea capaz de aprender de forma continua, podemos presentarle nuevas configuraciones de robots y hacer que aprenda a conducir con esta nueva arquitectura sin tener que reentrenar el modelo de cero, simplemente entrenándolo para que se adapte a este cambio de la arquitectura. Y pues espera sentar las bases para futuros trabajos y aplicaciones reales. En este caso menciono robots de rescate, vehículos de exploración y demás. En lo que respecta un poquito al marco teórico, el aprendizaje continuo se define como un modelo que aprende secuencialmente nuevas tareas sin olvidar el conocimiento previamente adquirido, aun cuando los datos se encuentran cambiando con el tiempo, como lo mencionaba. Por ejemplo, podemos entrenar un modelo para que aprenda a navegar en un entorno con iluminación controlada, por ejemplo, y si queremos ahora trasladarlo a exteriores donde la iluminación cambia, pues en lugar de reentrenarlo de cero, podemos reentrenarlo para que se adapte a este nuevo entorno. Dentro del aprendizaje continuo se clasifican en la literatura 3 escenarios comúnmente. El aprendizaje incremental de clase, donde se le presentan nuevas clases al modelo secuencialmente, y este modelo debe aprender a resolver estas tareas sin olvidar cómo resolvía las tareas anteriores. El aprendizaje incremental de dominio, en este caso no se introducen nuevas tareas como tal, pero se aumenta el dominio. Esto es algo parecido a lo que mencionaba. Por ejemplo, en el primer caso, en el incremental de clases, podemos tener un vehículo que puede navegar por ejemplo, como mencionaba, siguiendo un carril previamente definido, ¿no? Por ejemplo, con líneas. Una nueva clase sería, por ejemplo, introducir obstáculos fijos. Otra clase sería obstáculos móviles y así, ¿no? Y en el de dominio, incremental de dominio, pues sería, por ejemplo, eso, entrenar el modelo primero con un ambiente controlado y posteriormente introducir cambios de iluminación, nuevas escenas. Por ejemplo, si aprendió a navegar en unas líneas blancas, ahora líneas discontinuas, líneas amarillas y demás. Finalmente, el aprendizaje incremental de tareas. En este caso, el modelo recibe información de a qué clase pertenece la nueva muestra durante la inferencia. De esto no hay como mucha aplicación a la navegación autónoma. Un ejemplo clásico que mencionan es entrenar un modelo para que aprenda, por ejemplo, a reconocer dígitos y después que aprenda a reconocer letras, y en la inferencia se le especifica si está haciendo la inferencia de una o de otra. En cuanto al olvido catastrófico, este se define, como mencionaba, es uno de los principales desafíos en el aprendizaje continuo y se define, ocurre cuando una red neuronal entrenada secuencialmente sobre múltiples tareas pierde el conocimiento previamente adquirido al aprender nuevas tareas. En los métodos de aprendizaje continuo existen 3 métodos principalmente que presentan en la arquitectura, en la bibliografía. Hay más, pero siempre destacan estos 3. Los enfoques arquitectónicos, que es como el caso de esta propuesta de las redes de Kolmogorov-Arnold, donde se modifican los perceptores multicapa y se agrega esta arquitectura de red de Kolmogorov-Arnold. El enfoque de regularización es donde se introducen métricas que evitan que en el aprendizaje el modelo reajuste o sobreajuste parámetros que ya antes se habían ajustado y que permitían que el modelo pudiera resolver ciertas tareas. Enfoques basados en memoria, en este caso pues hay diferentes enfoques. En algunos, por ejemplo, retienen algunos casos utilizados en el aprendizaje para volvérselos a presentar
al modelo cuando se vuelva a reentrenar. En otros pues se almacenan los pesos de la red y se van agregando más variables, ¿no? A la red, va incrementando de tamaño. Bueno, en este caso los perceptrones multicapa están basados en la teoría de aproximación universal, y por otra parte las redes de Kolmogorov-Arnold se basan en el teorema de Kolmogorov-Arnold. En el primer caso, pues el teorema dice que una red neuronal feed-forward con al menos una capa oculta puede aproximar cualquier función continua univariable. Y por otro caso, el teorema de Kolmogorov-Arnold va más allá, ya que este menciona que cualquier función multivariable continua puede representarse como la composición de funciones univariadas y sumas. En este caso, pues en la estructura se propone que en los vértices, en las aristas, se introducen funciones de activación aprendibles, a diferencia de en los perceptrones multicapa, que son funciones de activación fijas en los nodos. Además, pues como se menciona, en este caso en las redes CAN se realizan operaciones de suma, a diferencia de productos que se realizan en los perceptrones multicapa. Cabe señalar que, aunque originalmente cuando se propone esta nueva arquitectura mencionan que no existe este enfoque de las funciones aprendibles en los perceptrones multicapa, hay trabajos donde utilizan funciones paramétricas en lugar de las funciones fijas que se reportan tradicionalmente en los perceptrones multicapa. La arquitectura de estas funciones de activación aprendibles es como la que se muestra en esta diapositiva, donde se pueden definir el tamaño de rejilla, el número de funciones base que componen la función aprendible, y pues esto le da la capacidad al modelo de adaptarse mejor a las entradas. Y se supone que gracias a esta propiedad, ya que en el aprendizaje se van ajustando los pesos de cada una de estas funciones base que conforman a la función de activación, cuando se introducen nuevas tareas, al no ajustarse todas, eso permite que retenga la información. Dentro de los resultados que presentan los autores que proponen Lacan, muestran este ejemplo que le llaman de juguete, donde entrenan al modelo con picos gaussianos que son presentados secuencialmente a un MLP y a una red de Kolmogorov-Arnold, y se observa que la red de Kolmogorov-Arnold es capaz de retener la información de los picos que se presentaron en las fases previas. Sin embargo, el MLP, aunque aprende muy bien cada uno de los picos, no es capaz de retener la información que ya había aprendido. En lo que respecta al estado del arte, sobre esta parte del aprendizaje continuo, no hay muchos trabajos que evalúen como tal el aprendizaje continuo. He encontrado al menos dos donde hacen un estudio un poquito más extenso. Uno de ellos es el que se muestra en la parte de abajo, que realizan la comparación entre un MLP y dos arquitecturas basadas en las redes de Kolmogorov-Arnold, la red propuesta originalmente y una red modificada donde cambian las funciones aprendibles por otro tipo de funciones paramétricas para resolver un problema que sucede con el entrenamiento, ya que estas redes en un principio eran muy lentas de entrenar, ya que solo se podían entrenar secuencialmente y no se podían paralelizar. En este trabajo se muestran buenos resultados. En el otro dice que la red no es capaz de retener conocimiento previo. Sin embargo, pues es parte de lo que se pretende investigar, ¿no?, con este trabajo. En las primeras tres referencias podemos encontrar algunas aplicaciones ya más específicas. En el segundo caso, en la reconstrucción de objetos 3D mediante nubes de puntos. En el primer caso, en predicción de series de tiempo. Y en el tercer caso, en la predicción de
generación de energía en plantas fotovoltaicas en China. Dentro de los resultados que obtienen en el último artículo que mencionaba, hacen muestran algunas gráficas donde este experimento se realizó con el conjunto de datos MNIST, donde se presentan los dígitos en pares, primero el 0 y el 1, posteriormente el 1 y el 2, el 3 y el 4, y se espera que en cada fase de entrenamiento el accuracy del modelo incremente un 20% hasta llegar al 100%. En el caso del MLP, pues observa que aprende muy bien el primer caso, sin embargo, en posteriores etapas no incrementa el accuracy. En el caso del MLP original, pues tampoco se ve que sea capaz de retener información previamente adquirida, sin embargo, en la nueva arquitectura propuesta se observa que el accuracy va incrementando. Entre la primera y la segunda tarea se ve que sí se alcanza aproximadamente un 40%, que es lo que se esperaba, sin embargo, posteriormente se observa que este crecimiento no se ve tan, no funciona totalmente, ¿no? Pues estos resultados dan cierto, pues muestran que sí existe, sí es capaz de retener mejor la información la CAN que el perceptrón multicapa. Sin embargo, hay mucha experimentación que realizar todavía en este campo. Los avances actuales realizados este semestre se cursaron 2 de las 4 asignaturas propuestas, se realizó un estudio sistemático del estado del arte, se han explorado simuladores como el Carla Simulator, ROS-Gazebo y AWSIM. Además se rehabilitó un prototipo Ackermann con el que se cuenta en el laboratorio, con la idea de que posteriormente se realizan pruebas en el mismo. También se realizó la exploración de las librerías para aprendizaje continuo, esto ya que dentro de los trabajos donde realizan aprendizaje continuo son un poquito ambiguos en las métricas de aprendizaje, de pérdida. Cada uno evalúa de forma diferente cómo está olvidando la información el modelo, y en estas librerías son frameworks que ya contienen herramientas y métricas un poquito más estándar de tiempos, pérdida y otras cosas, ¿no? Los próximos pasos, pues cursar asignaturas, realizar una comparativa entre las CAN y otros enfoques tradicionales. Dentro de los primeros experimentos que pienso realizar o que ya estoy realizando son similares al presentado en el artículo, con el conjunto de datos MNIST, que es el otro que también abordan en el otro artículo que mencionaba. Sin embargo, pues también quiero evaluar esta parte de cómo se presentan las tareas al modelo y cómo afecta el orden en que se les presenta. Posteriormente, pues sería la redacción de capítulos de introducción, marco teórico, estado del arte, diseñar los escenarios de cambio de dominio y tareas secuenciales, que era lo que mencionaba, diseñar un experimento para poder validar realmente que las CAN sean capaces de retener el conocimiento, ¿no? Y definir métricas de evaluación. Dado que en la presentación con mi comité señalaron o querían darse una idea, ¿no?, de los experimentos que se podrían realizar de aprendizaje continuo en el contexto de la navegación autónoma, sugiero esta serie de tareas. Por ejemplo, la primera tarea sería entrenar al modelo para que el robot sea capaz de realizar el seguimiento de un carril. Posteriormente, introducir obstáculos estáticos, luego obstáculos dinámicos, realizar la variación de dominio, cambiando la iluminación, clima. Usualmente estos simuladores que mencionaba pues tienen la capacidad de simular sensores y variar iluminación, clima y demás, entonces es plausible. Y finalmente, la última tarea sería la transferencia de simulación a real. El modelo seguiría aprendiendo tras pasarlo de simulación al robot y se ajustaría a los nuevos parámetros a la respuesta del vehículo real, ¿no? Y, pues,
Pues dentro de las métricas de evaluación, en la parte de la navegación autónoma, pues se evaluaría, por ejemplo, de todas las corridas que se realice, cuántas veces el robot fue capaz de completar el circuito, qué tanto sigue, por ejemplo, el centro del carril, el tiempo que tarda en resolver el circuito y si la distancia es óptima. En cuanto a las métricas de aprendizaje continuo, algunas de las métricas usuales que encontré son el accuracy por tarea, el forgetting score, que es que tanto olvida el modelo, el average accuracy, que es el accuracy de todas las tareas, que sería como el promedio, ¿no?, de la métrica 1, y backward transfer, que es qué tanta información de una tarea es utilizada o en las siguientes tareas, o sea, qué tanto de lo que ya aprendió utiliza para resolver nuevos casos. Y pues sería todo. Muchísimas gracias, compañero, por tu presentación.